La primera vez que Daniel sospechó algo fue porque un camarero se le quedó mirando demasiado rato. Era sábado por la noche y estábamos en un restaurante nuevo en Lavapiés. Uno de esos sitios modernos, con lámparas de techo como jaulas y platos con nombres ridículos como espuma de bacalao deconstruida. Habíamos salido a celebrar nuestro aniversario número 12, aunque en realidad ninguno de los dos tenía ganas. Él reservó la mesa por compromiso, yo me puse el vestido rojo solo porque sabía que le gustaba. Todo parecía ir bien hasta que el camarero trajo el vino. Me miró. Luego miró a Daniel. Se quedó un segundo más de lo normal, con esa sonrisa que no es de cortesía, sino de alguien que sabe algo que tú no. ¿Algo más, Carmen?, me preguntó. El problema no fue que dijera mi nombre. El problema fue cómo lo dijo. Como si ya me conociera. Daniel levantó una ceja, confundido. Yo solo sonreí, intentando disimular el temblor en las manos. No podía ser casualidad. Ese chico era Marcos. El mismo con el que había empezado algo hace apenas 2 semanas. No sabía que trabajaba ahí. No sabía que me lo iba a encontrar. No sabía que, al mirarnos a los tres, a mí, a mi marido, y a él mismo, me iba a sentir como si me hubieran desnudado en público. El resto de la cena fue una pesadilla. Daniel no dijo nada, pero su silencio pesaba más que cualquier palabra. Yo apenas probé la comida. Marcos no volvió a atendernos. En su lugar vino una camarera, que ni siquiera nos miraba a la cara. Esa noche, cuando volvimos a casa, el ambiente estaba cargado. Él se quitó la chaqueta, la colgó en el perchero, y se quedó mirándome como si ya supiera la respuesta a una pregunta que todavía no había hecho. Yo solo quería dormir. Quería olvidar el restaurante. Olvidar a Marcos. Pero lo que no sabía es que ese silencio de Daniel era solo el principio. Que en los días siguientes, todo lo que habíamos construido juntos iba a empezar a desmoronarse. Y que yo misma iba a ser la causa de ello. Durante 2 días completos Daniel no dijo ni una palabra sobre lo ocurrido en el restaurante, pero su actitud cambió de forma tan evidente que me costaba respirar cuando estábamos en la misma habitación. Seguía haciendo su rutina diaria como siempre, despertarse a las 7, ducharse, desayunar con Lucía, llevarla al colegio y luego salir a trabajar, pero no me miraba a los ojos. No me tocaba. No hacía comentarios sobre nada. Era como si me hubieran borrado de su mundo, pero sin que él se moviera de sitio. El lunes por la noche me preguntó a qué hora había dicho que volvía del instituto el jueves anterior, y yo respondí sin pensar, diciendo que a las 8, aunque en realidad había llegado casi 1 hora más tarde. Él solo asintió, y me pidió que le pasara el cargador del móvil. Fue entonces cuando me di cuenta de que no me estaba preguntando por cortesía. Me estaba midiendo. Estaba tratando de comprobar si mentía sin darme aviso. El martes llegó antes de que pudiera procesar nada. Lucía salió temprano para una excursión con su clase, y Daniel aprovechó la mañana para teletrabajar. Estuvo encerrado en su despacho desde las 8 hasta el mediodía, sin salir ni una sola vez. Cuando entré para dejarle un café, noté que minimizaba una ventana en su ordenador. No dije nada, pero no hacía falta. Él nunca escondía la pantalla. Siempre decía que solo los que tienen algo que ocultar hacen eso. Me fui sin mirarle, dejándole el café intacto. A la hora de comer, me dijo que tenía que salir a hacer unos recados y que probablemente no estaría para cenar. Se marchó sin dar un beso. A la vieja Carmen eso le habría dolido. Pero la nueva Carmen, la que había cruzado la línea hace semanas, solo sintió miedo. El miércoles por la tarde lo encontré en el salón mirando fijamente su móvil, sin mover ni un músculo. Me acerqué y le pregunté si todo estaba bien. No respondió. Solo giró el teléfono para mostrármelo.
Era una foto. Yo estaba en la terraza de un bar en Malasaña, sonriendo, con un vaso de vino en la mano. Frente a mí, Marcos. No nos estábamos tocando, no había nada evidentemente íntimo en la imagen, pero el ángulo lo decía todo. Estábamos demasiado cerca, demasiado cómodos. Me quedé congelada. No sabía si debía preguntar de dónde la había sacado o simplemente pedir perdón. Pero él tampoco habló. Solo se levantó, fue a la cocina, se sirvió agua y volvió al salón como si nada. Me quedé de pie, en medio del pasillo, con una sensación que nunca había tenido antes. No era culpa. Era anticipación. Como si supiera que lo peor aún no había llegado. Esa noche dormimos en la misma cama, pero fue como dormir al lado de una estatua. Él se giró hacia el lado contrario, no me habló, no reaccionó ni siquiera cuando le toqué el brazo para preguntarle si quería que habláramos. Me dijo que no tenía nada que decir. Que ya lo había visto todo. Que hablar a veces es perder el tiempo. Yo sabía que no tenía pruebas concretas. Sabía que esa foto podía haberse interpretado de muchas maneras, pero también sabía que si Daniel había llegado al punto de mostrarme eso, era porque había cruzado una línea interna que él no solía cruzar. Daniel no era impulsivo. Si estaba actuando así, es porque había tomado una decisión. El jueves, cuando llegué del trabajo, lo encontré en la cocina con su portátil abierto, papeles sobre la mesa y una carpeta azul con mi nombre escrito a mano. Intenté saludarle con naturalidad, pero no me respondió. Se levantó, me entregó la carpeta sin decir nada y volvió a sentarse. Dentro había capturas de pantalla. Mensajes. Fotos. Una copia impresa del historial de llamadas. Todo ordenado, con fechas, horas y pequeños subrayados con rotulador rojo. No entendía cómo había conseguido tanto. Tenía conversaciones enteras mías con Marcos, muchas de las cuales yo misma había borrado de mi teléfono. Algunas eran viejas, otras de hacía apenas días. En una de ellas, le decía que echaba de menos su risa. En otra, le pedía que me enviara una foto suya porque necesitaba verlo. No había nada sexual. Nada explícito. Pero tampoco era inocente. Marcos y yo habíamos cruzado el límite, y ahí estaba, impreso y ordenado, como si fuera parte de un informe judicial. Me senté en la silla frente a él. Le pregunté si había contratado a alguien. Me miró con una expresión que no le había visto nunca. No era rabia. Era decepción. Como si hubiera esperado más de mí, aunque no supiera exactamente qué. Me dijo que no tenía por qué explicarme cómo había conseguido la información. Que no importaba. Lo importante era que ya lo sabía. Que ya no tenía dudas. Y que a partir de ese momento, cada uno iba a dormir con su conciencia. Yo quería hablar. Explicarle. Decirle que no habíamos llegado a acostarnos, que solo nos habíamos besado una vez, que todo había sido un momento de debilidad, de soledad, de rutina insoportable. Pero no dije nada. Porque vi en su cara que no iba a servir. Ya no importaba lo que dijera. Solo importaban los hechos. Y los tenía todos sobre la mesa. Daniel se levantó, recogió su portátil, y sin mirarme, me dijo que me preparara para hablar de verdad el viernes. Que esa conversación no iba a poder evitarse. Que no iba a dejarlo pasar. Y que, a partir de ese momento, me convenía ser honesta, porque él también tenía cosas que decirme. Me quedé sola en la cocina con las páginas entre las manos, preguntándome si aún quedaba algo que pudiera salvarse. Aunque fuera un mínimo resto de lo que fuimos. El viernes llegó con una tensión insoportable, como si la casa entera estuviera conteniéndose para no estallar antes de tiempo. Lucía se fue al colegio sin sospechar nada, aunque notó algo en el aire.
Me preguntó por qué papá estaba tan serio y si estábamos enfadados. Le respondí que no, que solo estaba cansado del trabajo, y ella, inocente, lo aceptó sin más. Cuando cerró la puerta, el silencio fue inmediato. Daniel seguía en la cocina, desayunando como si fuera un día cualquiera, pero yo sabía que no lo era. Yo me senté frente a él sin saber muy bien cómo empezar, pero tampoco tuve que hacerlo, porque fue él quien habló primero. ¿Vas a contarme algo o sigo yo?, me dijo mientras dejaba la taza sobre el plato. Me quedé callada un segundo, pensando en cómo decirlo, en si debía empezar por el principio o ir directa al punto, pero no tuve mucho tiempo. ¿Es solo ese tipo o hay más?, preguntó sin levantar la voz, pero con una dureza que no le conocía. Le dije que no había más. Que solo fue Marcos. Que nunca había tenido otra persona en estos años. Daniel se rió por lo bajo, una risa breve y seca. ¿Y qué fue exactamente lo que pasó? Dímelo sin rodeos. Le dije que nos habíamos reencontrado de casualidad, que empezamos a hablar, que nos vimos un par de veces, que nos besamos una vez, que hablamos por mensajes, pero que no pasó más. Él negó con la cabeza, como si esa respuesta le resultara ridícula. No me mientas, Carmen. No has arriesgado tu matrimonio por un beso. No has mentido durante semanas, no has borrado mensajes, no has inventado excusas para ver a alguien con quien solo te has besado una vez. No sabía qué decir. Porque tenía razón. Porque no podía justificarme sin que sonara a excusa. Intenté hablar, pero él me interrumpió. Te vi con él. No solo en la foto. Te seguí el día que dijiste que ibas a una reunión de padres, y fuiste a verle. Lo vi con mis propios ojos. Ahí fue cuando mi corazón se aceleró de verdad. No sabía que me había seguido. No sabía que me había visto. Me llevé la mano a la cara por instinto. Me sentía atrapada, sin salida. No fue planeado, dije, sin saber si eso tenía algún peso real. No fue algo que busqué. Solo, pasó. Daniel se levantó de la mesa y comenzó a caminar por la cocina. Eso es lo que siempre se dice cuando uno decide joder su propia vida. Que solo pasó. Que no fue planeado. Que la culpa es del momento. No tuya. No estoy echando la culpa a nadie, respondí rápido. Asumo lo que hice. Sé que fue una traición. Pero no fue por odio, ni por venganza, ni por aburrimiento. Me sentía desconectada de todo. Se detuvo y me miró con una expresión cargada de rabia y decepción. ¿Y qué esperabas encontrar con el que no podías pedirme a mí? No lo sé, admití sin rodeos. No fue premeditado. Solo me hizo sentir algo diferente. Me hizo sentir vista. Y no supe cómo manejarlo. Sé que suena egoísta. Lo es. Pero no estaba buscando algo nuevo. Me encontré con eso, y no supe frenarlo. Él se cruzó de brazos y me miró como si intentara entender en qué momento todo se había torcido sin que se diera cuenta. ¿Te acostaste con él? Esa pregunta la temía desde que empezó todo. La verdad era complicada. Me quedé en silencio unos segundos que parecieron horas. No, dije. Pero si esto hubiera seguido, no sé si habría sido capaz de frenarlo. Entonces ya está hecho, respondió. Si la intención estaba, si el deseo estaba, si lo planeaste aunque fuera un poco, entonces para mí ya lo hiciste. No necesito que haya pasado físicamente para saber que me engañaste. No tenía argumentos. Porque sabía que tenía razón. Yo lo había traicionado. No con el cuerpo, pero sí con todo lo demás. ¿Qué piensas hacer?, pregunté, por primera vez mirando directamente a sus ojos. Él respiró hondo,
como si esa fuera la pregunta que había estado esperando. Primero, me voy a ir este fin de semana. Necesito estar solo. Después, quiero que hablemos en serio de lo que queda entre nosotros. Si queda algo. Pero te adelanto que no voy a fingir. No voy a seguir con esta farsa. No voy a dormir al lado de alguien que me miente. No quiero tu perdón ni tus excusas. Quiero claridad. Y respeto. Algo que no me diste cuando decidiste escribirle a ese imbécil. Entiendo, dije, porque lo entendía. Y estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias. Solo te pido que, si puedes, lo hablemos sin gritar. Sin hacer daño a Lucía. Al menos eso. Lucía va a saber que algo pasa. Ya lo sospecha. Pero no pienso utilizarla en esto. Es tu madre, no tu escudo. Me sentí tan pequeña como nunca antes. No por el tono de voz. No por los reproches. Sino porque tenía razón. Porque era yo quien había roto algo que él nunca rompió. Me levanté de la silla, recogí las tazas y me encerré en el baño a llorar. No por él. Ni siquiera por Marcos. Lloré por mí. Por lo que me convertí. Por haber convertido una vida entera en una mentira momentánea. Cuando salí, Daniel ya no estaba en casa. Daniel se fue el sábado temprano sin decirme a dónde, sin dejar una nota, sin mandarme un mensaje. Cuando bajé a la cocina, ya no quedaba rastro de él. Solo noté que el cajón donde guardaba sus llaves de repuesto estaba vacío. No intenté llamarle. Sabía que no iba a responder. Pasé el día sin rumbo, incapaz de concentrarme en nada. Limpié la casa por hacer algo, salí a comprar comida que no necesitábamos, y cuando regresé, revisé el móvil 20 veces esperando algún indicio de que quería hablar, aunque fuera para gritarme. Pero no hubo nada. La noche del domingo volvió. Escuché la puerta cerca de las 10. No llevaba maletas. Entró, dejó su chaqueta sobre el perchero, y pasó al salón sin mirarme. Tenía una bolsa de tela, de esas que usamos para hacer la compra, y dentro llevaba una carpeta. Me acerqué sin hablar, esperando que fuera él quien tomara la iniciativa. Me miró como si no me conociera. Siéntate, dijo, señalando el sofá. Obedecí sin rechistar. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Papeles con membretes legales, copias de correos electrónicos, facturas, y luego, una hoja que reconocí inmediatamente, el contrato de alquiler del local donde trabajaba Marcos como camarero a media jornada, su otro empleo cuando no estaba en la librería. Me lo puso encima sin decir palabra. Luego sacó unas fotos. Esta vez no eran mías. Eran de Marcos. Lo habían fotografiado a la salida del trabajo, entrando en una cafetería del barrio Salamanca, hablando con una mujer que no conocía. Las fotos tenían fechas y horas. Incluso había una de él entrando a un portal junto a esa mujer. Yo no entendía qué sentido tenía todo eso. ¿Qué es esto?, pregunté sin tocar las imágenes. Le hice una visita el sábado, respondió sin levantar la voz. Hablé con él. Le conté que ya sabía todo. No negó nada. Al contrario, dijo que sentía haber estado con una mujer casada, pero que no se arrepentía de haberte conocido. Me quedé callada. No sabía si estaba más sorprendida por la visita o por el hecho de que Marcos hubiera hablado así. Daniel continuó como si nada. Le pedí que se alejara de ti. Que no volviera a escribirte. Que no intentara contactar contigo de ninguna forma. Me dijo que ya lo tenía claro. Que tú habías dejado de contestar sus mensajes hace días. Y ahí me di cuenta de algo. Lo miré esperando la siguiente frase. Tardó unos segundos en decirla.
Tú no le importabas tanto como pensabas. Se lo notaba. Ya está con otra. O quizá ya lo estaba mientras hablaba contigo. No me sorprendió. Pero sí me confirmó que todo esto fue una farsa desde el principio. No solo la tuya, también la suya. Un juego de adultos aburridos. Sentí como la piel se me enfriaba. No por él. Por mí. Por darme cuenta de que me había dejado arrastrar por algo que no tenía ni la mitad de peso que creí. Daniel no mostraba ira, pero había algo mucho peor en su rostro, desprecio absoluto. ¿Y para qué todo esto? ¿Para herirme tú ahora? Le dije, más por necesidad que por valentía. No, Carmen. Esto no es para herirte. Esto es para que sepas en qué posición estás. Tú mentiste. Tú rompiste esto. Y ahora no tienes ningún control sobre lo que pase. ¿Qué significa eso? Significa que esta semana vas a recibir una notificación. Ya he contactado con el abogado. No te voy a echar de la casa, no todavía. Pero quiero que quede todo por escrito. Quiero que firmes que esta separación es por causa tuya. Que no hay división de bienes igualitaria. Que renuncias a la mitad del valor del piso. Y no es una sugerencia. Es una exigencia. Porque si no lo haces, tengo todo esto, señaló la carpeta, y más. Tengo capturas, tengo el testimonio de Marcos grabado. Tengo más de lo que necesitas para que te humillen si decides oponerte. Tragué saliva. No esperaba un ataque así. Sabía que estaba enfadado, dolido, que su orgullo no iba a dejar que esto se resolviera en silencio, pero nunca imaginé este tipo de frialdad. ¿Vas a hacerme esto? ¿Después de tantos años juntos? No. Me lo hiciste tú. Esto solo es la consecuencia. Yo me esforcé por mantenernos. Tú fuiste quien lo tiró todo por alguien que ni siquiera te tomó en serio. Así que sí, voy a hacerte esto. Porque no te mereces otra cosa. Quiero dejar claro quién fue la causa de esta ruptura. Y quiero hacerlo legalmente. ¿Y Lucía? Lucía va a estar conmigo. De lunes a viernes. Tú la verás los fines de semana. Ya hablé con la psicóloga del colegio. Sabe que estamos en proceso de separación. Le darán apoyo emocional. No quiero que la metas en tus justificaciones. No uses la carta de madre ahora. No la mereces. No respondí. No tenía fuerzas. No tenía argumentos. Lo vi levantarse, guardar la carpeta, y subir las escaleras. Me quedé en el sofá, sola, con la certeza absoluta de que no solo había perdido a mi marido. Había perdido el respeto de alguien que, pese a todo, me había querido de verdad. Y en ese momento, el castigo ya no era legal. Era emocional. Y era completo. La semana siguiente fue un vacío sin fondo. Daniel cumplió cada palabra. El martes me llegó la notificación del abogado. Todo estaba redactado como él había dicho. Me reconocían como la parte responsable de la ruptura, renunciaba a cualquier tipo de reclamación económica sobre la vivienda y aceptaba la custodia compartida con condiciones muy claras. Lucía pasaría los fines de semana conmigo, sin excepciones, y él se quedaría con ella de lunes a viernes. El documento iba acompañado de una carta de su abogada donde me ofrecían una reunión para firmar todo de forma privada, sin necesidad de juicio. No lo pensé demasiado. Sabía que negarme solo alargaría el sufrimiento. Sabía que Daniel no estaba jugando. Lo que no esperaba era que quisiera hablar conmigo cara a cara antes de cerrar todo. El jueves me escribió un mensaje corto. Hablemos esta noche. A las 8. Sin Lucía. Contesté que sí.
No porque creyera que podíamos arreglar algo, sino porque necesitaba al menos cerrar esto sin quedarnos con palabras atoradas en la garganta. A las 8 en punto, Daniel llegó al piso. Entró con paso firme, sin mochila ni papeles. Se sentó en el sofá, justo donde se había sentado aquella noche que me enseñó las fotos. Yo me senté frente a él, sin saber si debía empezar yo o esperar a que él lo hiciera. No he venido a discutir, dijo él, con voz neutral, casi apagada. Ya no tengo fuerzas para eso. He venido a dejar todo claro. Quiero que sepas exactamente en qué punto estamos, y a dónde va esto. Asentí sin decir nada. Me costaba sostenerle la mirada. No porque me sintiera avergonzada, sino porque notaba que él ya no tenía ningún vínculo emocional conmigo. Ni amor, ni odio, ni rencor. Solo vacío. Y eso dolía más que cualquier insulto. Lo de la custodia no está en discusión, continuó. Ya he hablado con Lucía. Le dije que vamos a estar viviendo en casas diferentes, pero que ambos la queremos igual. No le di detalles, por supuesto, pero no es tonta. Intuye más de lo que imaginas. ¿Qué dijo? Pregunté, con voz baja. Se quedó callada. Luego preguntó si era para siempre. Le dije que no sabía. No quise mentirle. Sentí una presión en el pecho, pero me obligué a mantenerme firme. Sabía que este momento iba a llegar. Sabía que tendría que enfrentar lo que había provocado, pero no pensé que sería tan difícil aceptar que lo había perdido todo. ¿Y tú cómo estás? Me atreví a preguntar. No importa cómo estoy yo. Eso ya no es relevante para ti. Solo quería hablar una vez más para evitar dejar cabos sueltos. Lo de Marcos, lo del documento, todo eso está claro. No quiero explicaciones. No quiero tu versión. Lo único que quiero es saber si vas a firmar sin poner trabas. Voy a firmar, dije, sin rodeos. Él asintió, como si esperara esa respuesta. Guardó silencio unos segundos y luego se inclinó un poco hacia adelante. Hay algo que me cuesta más que todo esto, dijo. No es la casa. No es Lucía. No son los años que perdimos. Es que yo estuve completamente ciego. Nunca vi nada. Ni una señal. Ni una duda. Estaba convencido de que tú eras lo mejor de mi vida. Y ahora tengo que aceptar que mientras yo pensaba en planes a futuro, tú estabas escribiéndole a otro hombre cosas que nunca me dijiste a mí. Quise contestar, pero me mordí el labio. Cualquier cosa que dijera iba a sonar débil. Porque era verdad. Lo que él decía era exactamente lo que había pasado. No fue premeditado, dije al fin. No fue una búsqueda de algo nuevo. Fue un error. Una cadena de errores que no supe frenar. Me dejé llevar por algo que no tenía sentido. Y lo sé ahora, cuando ya es tarde. Sí, ya es tarde, repitió. Pero no solo por lo que hiciste. Es tarde porque lo hiciste sin pensar en las consecuencias. Y eso dice mucho más de ti que del acto en sí. No fue una aventura. Fue una traición completa. No quiero que pienses que esto es castigo. Es consecuencia. Yo no puedo vivir con alguien que elige mentirme durante semanas. Que prefiere experimentar lo prohibido antes que intentar arreglar lo que tenemos. Eso es lo que no tiene arreglo. Hubo un silencio largo. Solo se oía el sonido del tráfico fuera de la ventana. Yo miré al suelo. Él miró el reloj. Este fin de semana te vas con Lucía. El lunes te llegará una copia del acuerdo para firmar en el despacho. A partir de ahí, lo resolvemos en menos de un mes. Yo buscaré otro lugar. Esta casa es tuya desde que firmes. No quiero nada más.
No quiero quedarme aquí, respondí. No quiero estar en esta casa sola. Entonces véndela. Haz lo que quieras. Me da igual. Yo ya no quiero tener nada que ver con ella. Se levantó del sofá y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Te quise de verdad, Carmen. Pero eso ya no existe. Y no creo que alguna vez vuelva a existir. Salió sin cerrar fuerte. Solo empujó la puerta con suavidad y bajó las escaleras. Me quedé sola en el salón, con la sensación de que no solo había perdido a un esposo. Había perdido a la única persona que alguna vez creyó en mí por completo. El silencio se instaló definitivamente en la casa desde que Daniel se marchó. No volvió a dormir aquí, y aunque aún quedaban sus cosas en el armario y libros en la estantería, ya no era su espacio. Era solo un escenario donde todo se había roto. La primera noche con Lucía fue incómoda. Intenté hacerla reír, cocinar su cena favorita, ver una película juntas, pero ella notaba que algo era distinto, más allá de las explicaciones superficiales que le dimos. Me abrazó antes de dormir, pero lo hizo con una reserva que no había sentido nunca. Me preguntó si íbamos a estar bien. Le dije que sí, que solo íbamos a vivir en casas distintas, pero que papá y yo la queríamos igual que siempre. No insistió. Me dio un beso rápido y se fue a su cuarto. Pasaron las semanas. Firmé el acuerdo sin cambiar una coma. La abogada me explicó cada cláusula y me preguntó si estaba segura de aceptar esas condiciones. Le dije que sí, que no quería discutir, que solo quería cerrar esto con la mínima exposición posible. No quería que se convirtiera en una guerra, ni que Lucía acabara en medio de una batalla de egos. No tenía derecho a hacerme la víctima, ni a exigir nada. Lo único que quería era aceptar lo que había hecho y, si era posible, empezar de nuevo en otro lugar, de otra forma. La casa quedó en silencio más de lo que pensaba. Me despertaba sin saber qué día era. A veces tardaba horas en recordar que ya no tenía que preparar 2 tazas de café. Limpiaba cosas que no estaban sucias, reorganizaba muebles, pasaba el aspirador sin necesidad, solo para escuchar algo que no fueran mis propios pensamientos. Marcos no volvió a escribirme. No supe más de él. No le guardo rencor. Supongo que ambos sabíamos que lo nuestro no tenía futuro. Fue algo momentáneo, confuso, inútil. No porque no sintiera algo, sino porque no fue real. Me dejé llevar por una sensación que interpreté como pasión cuando en realidad solo era una forma de escapar de una rutina que no supe afrontar de otra manera. Me hubiera gustado verlo una vez más, no para recuperar nada, sino para cerrar eso como se debe cerrar todo. Pero no sucedió. Con Daniel no volví a tener una conversación directa. Nos cruzamos algunas veces cuando entregábamos o recogíamos a Lucía. Intercambiamos saludos secos, instrucciones breves, preguntas prácticas. Nunca volvió a preguntarme nada, ni mencionó el pasado. Supongo que para él, yo ya no existía como persona, solo como la madre de su hija. Acepté eso sin protestar. Lo había perdido y no tenía ningún argumento para reclamarle nada. Lo que no esperaba fue lo que pasó un mes después de firmar los papeles. Una tarde, mientras esperaba a Lucía en la puerta del colegio, me encontré con Clara, una madre de otra clase con la que a veces hablábamos. Me miró de una forma distinta, como si supiera algo. Me saludó con amabilidad, pero con esa distancia que se reserva para las personas de las que uno prefiere no acercarse demasiado. Lo mismo me ocurrió 2 días después con un padre del grupo de actividades extraescolares. Entonces supe que Daniel había contado su versión, o al menos una parte de ella, a alguien. No me importaba, pero era un recordatorio más de que ya no tenía el beneficio de la duda de nadie. Me convertí en la esposa infiel del barrio, aunque nadie me lo dijera directamente. Me fui una semana al piso de mi hermana en Toledo para pensar,
para poner distancia. Ella ya sabía todo, porque se lo conté yo antes de que alguien más lo hiciera. No me juzgó. No me defendió. Solo me escuchó. Y eso me sirvió. Me preguntó qué pensaba hacer ahora. Le dije que no tenía ni idea. Que no sabía si volvería a Madrid, si vendería la casa, si intentaría rehacer mi vida. Lo único que tenía claro era que debía asumir lo que había pasado sin intentar maquillarlo. No iba a justificarlo ni a buscar culpables externos. Cometí un error, uno que afectó a más de una persona. No por maldad. No por aburrimiento. Sino por una necesidad mal gestionada de sentirme viva, especial, vista. Pero eso no lo convierte en menos grave. Cuando regresé a Madrid, tomé una decisión: vendería la casa. Me iría a otro barrio, algo más discreto, más alejado de todo esto. No para huir, sino para empezar con otra energía. No podía seguir cruzándome con personas que sabían mi historia a medias. No podía vivir en el mismo espacio donde todo se rompió. Llamé a una inmobiliaria, puse el cartel, y en menos de 3 semanas apareció una oferta decente. Genio firmó la parte que le tocaba sin comentarios. Me deseó suerte. Fue lo último que me dijo. Luego se marchó con Lucía sin volver la vista atrás. Hoy, escribiendo esto desde un piso más pequeño en Vallecas, empiezo a entender lo que significa reconstruirse. No como se dice en los libros de autoayuda, sino en lo concreto: dormir sola sin miedo, aceptar las miradas de los demás sin bajar la cabeza, escuchar el silencio sin odiarlo. Lo más difícil no fue el divorcio, ni la separación, ni la culpa. Fue mirar al espejo y reconocerme como alguien que falló. No por error, sino por no hablar a tiempo, por no pedir ayuda, por dejar que la rutina reemplazara al vínculo. Aprendí que el amor no es algo que se da por hecho. Que la comunicación no es opcional. Que cuando uno empieza a esconder cosas, ya ha comenzado a perder algo importante. No sé si volveré a enamorarme. No lo estoy buscando. Por ahora, solo quiero ser una buena madre, una persona más honesta, alguien que no repita los mismos errores. Daniel sigue siendo parte de mi historia, aunque no de mi presente. Lucía me sonríe con naturalidad los fines de semana, y eso me basta. El resto irá llegando, si tiene que llegar. Y si no, también está bien. Porque ya entendí que vivir en verdad duele menos que esconderse en un deseo que no te pertenece. Y eso, aunque llegó tarde, fue la lección más importante.